dando el examen, ahí puedes hacer el caso. ¿Listo, chicos? Muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que muy bien, pues estamos listos para poder darle pues, un repaso sobre la primera unidad de la asignatura de Sociología de la Comunicación. La segunda unidad estamos más fresquitos, porque de eso pues irán las preguntas que ustedes van a realizar después de una hora en el módulo. En este momento pues voy a darle un repaso y luego le voy a dar la participación de los 3 grupos que faltan todavía de la exposición. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sociología de la comunicación, recuerden que hablan sociología de la comunicación, cómo es la comunicación hacia las grandes masas, y sería pues por intermedio de esos objetos que nosotros le llamamos medios de comunicación masiva. Entonces, ¿qué es la sociología de la comunicación? Es el área de la sociología, es una parte de la sociología, es una disciplina de la sociología que va a estudiar todas las implicaciones socioculturales, es decir, todo lo que nosotros vemos, observamos por medio de letras, por símbolos, y que lo que van a estar impregnados dentro de los medios de comunicación. Entonces, esa es la sociología de la comunicación, muy diferente a lo que es la sociología en sí, que es la parte donde la ciencia que estudia el comportamiento del hombre en sociedad. Esto de aquí le voy a poner bastante énfasis, por favor, porque de aquí nace también una de las preguntas que cuando yo les di las clases les dije esto, que la sociología de la comunicación, sus estudios fueron cronológicamente. Primero hubo una socialización, o sea, el estudio de sociedad. Y la primera teoría en forma cronológica es la teoría sociológica, que según Parr pues decía que la producción de esta noticia era la organización de esa opinión pública que ocasionaba, la influencia que ocasionaba dentro de sus costumbres y la misma forma de estar dentro de un medio ambiente, cómo lo absorbía la noticia y cómo iban a hacer cada uno de las personas a manejar la parte de la opinión pública. Entonces, para ellos, pues, decían que era importante para enviar una noticia, los medios de comunicación masivos, como ustedes lo conocen, la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión. Actualmente nosotros tenemos, pues, el sistema de Internet. Entonces, en la teoría de la comunicación, que es la otra parte, luego, una vez que se organizaban las masas, ahora tenemos cómo nos comunicamos. Entonces, cuando había la comunicación para las masas, entonces ellos decían que esta teoría estudiaba los efectos que producían los medios de comunicación entre el emisor y el receptor. Entonces, para Hobland, lo más importante era de que la influencia que iba a presentarse dentro del ser humano, más no la importancia del mensaje, porque cada uno cambia su actitud dependiendo cómo está escuchando una noticia. Es decir, que él decía, Hobland decía que para esto es importante tener atención. Si usted escucha y no atiende la noticia, posiblemente no iba a sacar ninguna opinión pública. Pero, sin embargo, si usted atiende, va a comprenderla y por ende va a aceptar esta noticia para luego haber una parte estructural de lo que nosotros vemos que es la forma como el receptor recibe esta noticia. Y la última teoría cronológica de la sociología de la comunicación vendría a ser la teoría de la socialización, donde ya nosotros vamos a entender lo que dicen las más medias. Y esto va a transformar pues a una sociedad totalmente donde se van a adquirir muchas veces hasta valores ajenos a los nuestros, porque nos va a cambiar nuestra actitud. Ustedes saben que por los medios de comunicación nosotros nos informamos y nos comunicamos de todo. Quisiera que todos prendan las cámaras, por favor. Bien, entonces vamos a seguir con una breve retroalimentación de lo que va a hacer más tarde el examen. Entonces, esto era solamente como para poder pensar, instruirnos un poco más. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociología de la comunicación, estamos hablando de esa disciplina que va a manejarse todo con los medios de comunicación, que tiene que ver muchísimo el efecto que produce
el emisor, por medio de una fuente que va a llevar las señales y va a pasar a ese organismo llamado receptor o perceptor, en donde nosotros vamos a responder adecuadamente dependiendo de la noticia que escuchemos. También decía pues que la sociología de la comunicación es el proceso a través del cual se va a manejar un conjunto de mensajes que es trasladado por varias personas y hacia una gran sociedad, y que cada uno pues va a sostener una diferente forma de comunicación que nos van a actuar dentro de lo que el receptor va a presentarse pues en el momento cuando escucha la noticia. Entonces, cada uno de nosotros podemos escuchar una noticia y cada uno tenemos una actitud diferente, porque vamos a ver que ellos nos van a influir dentro de nuestros pensamientos. Entonces, para esto, pues, se requieren dos elementos principales que también está dentro de las preguntas de ustedes que van a realizar ya mismo. Entonces, en el examen van a encontrar de pronto los elementos primordiales para la sociología de la comunicación. Son dos: acción social y comunicación, y la comunicación de masas. Entonces son dos elementos principales. Cuando hablamos de la acción social, estamos hablando de esa comunicación que siempre está orientado pues, a un medio de comunicación y que nos dan una información que para unos puede ser exitosa y para otras no. Entonces, donde vamos a ver siempre un emisor y un receptor. Este emisor pues recibe esta comunicación por medio de la interacción comunicativa, que es el canal o el medio por donde lo recibe, donde va a comprender en realidad la noticia, y en sí la comunicación de masas, esa interacción que nosotros mantenemos, que no es comunicativa en el momento cuando comprendemos. ¿Por qué? Porque en el medio de comunicación, mal llamado así, debe de llamarse medio de información, porque nosotros no encontramos ahí el feedback en ningún momento. Comprendemos la noticia, pero no existe el feedback para nosotros poder destinar o dar nuestra opinión pública en el mismo medio. Y la interacción intercomunicante, que en realidad va con un destino a cualquier persona, y este acto de enviar este mensaje a través de un medio, entonces esto nos va a producir pues en realidad una reacción. Y el otro elemento principal es la comunicación de masas. Como ya saben ustedes, que la comunicación de masas pues existe el medio más propicio para poder comunicar a grandes masas, que eso es lo que estudia la comunicación. Esa es la que estudia la sociología de la comunicación. Y para esto pues tenemos que ver cuáles son las funciones de los medios que van a producir dentro del receptor. Entonces los medios pues tienen unas funciones de ver con qué métodos trabaja ese medio para transmitir una noticia y con qué influencia va a ir para llegar a la recepción del perceptor, y esto pues va a influir dentro de sus mentes. El medio de comunicación nos influye muchísimo en la moda, nos influye muchísimo en la información que cambia a veces nuestras costumbres, nuestras actitudes de pensar de cada uno de nosotros. Unos en forma positiva y en otras en forma negativa. Si nosotros no tuviésemos los medios de comunicación, esa comunicación de masa no se podría presentar en el momento, ni tampoco se podía llegar al sistema comunicativo como lo tenemos a grandes masas. Entonces, son dos elementos primordiales que vamos a mantener dentro de lo que es la sociología de la comunicación. Entonces, nosotros para estudiar la sociología de la comunicación tenemos varios precursores que tuvieron y tienen en realidad la forma estructural de que nosotros ahora cómo podemos elaborar una noticia y por qué se llegó en sí a llamarse sociología de la comunicación. Al comienzo yo les decía que era una asignatura bastante joven, porque la mayoría de los precursores aún todavía existen, son del pleno siglo XX, y por eso pues nosotros tenemos ya cómo poder estructurar una noticia. Y así lo tenemos a Harold Laswell, que lo podemos poner como uno de los primeros precursores y padre de la sociología de la comunicación, porque él decía que las investigaciones para hacer una noticia debe de primero saberse cómo va a llegar, cuál es el análisis del emisor. Por eso, ¿para quién? ¿Quién es el que va a elaborar la noticia? Análisis del contenido, por supuesto. ¿Qué dice esa noticia? ¿En qué canal lo vamos a transmitir? Que vendría a ser el medio. ¿A quién? O sea, ¿a qué tipo de audiencia, con el fin de que nosotros tengamos un análisis del contenido para poder
en realidad realizar ese efecto que va a producir más tarde, que es la reacción de la opinión pública. Entonces, Harold Laswell es uno de los primeros precursores que ustedes ya también lo hicieron, este trabajo, como tarea que se les envió. Bien, entonces llamamos a él el padre de la sociología de la comunicación. Miren que les vuelvo a repetir porque ciertas cosas que les estoy diciendo están en los exámenes. Tenemos a otro de los precursores como Paul Lazarsfeld, que él pues para hacer la investigación y llevar a un contexto dentro de todo lo que se mantenía en realidad para mandar la muestra de eso que había investigado, pues él lo hacía por medio de encuestas. Y esto ustedes saben que este es una del método que nosotros también lo empleamos cuando estamos haciendo una investigación. Todos los estudios los hacía sucesivamente, mostrando siempre, tomando muestras pequeñas y luego muestras grandes para poder hacer la investigación y llevar así la comunicación a los medios de comunicación. Y Kurt Lewin es otro de los precursores, donde su estudio siempre para él era importante que se centraban en esa información interpersonal en grupos pequeños y luego pues de ahí sacaba su conclusión. Ustedes saben, cuando ustedes van a hacer una noticia, no investigan a grandes grupos, primero investigan a los grupos pequeños que se encuentran en ese lugar para poder ir ahí relacionando lo que ustedes están realizando dentro de un evento, de una noticia de crónica roja, o una noticia de tipo económica, o una noticia de tipo social, entonces, o cultural también, ¿verdad? Y por último tenemos a Carl Hovland, quien se centra en el análisis de los efectos que producen los medios de comunicación de masa. Entonces, nosotros tenemos 4 precursores que quiero que lo graben muy bien. Tenemos a Hovland, Lazarsfeld, Lewin y Hovland. Esos son los precursores de la sociología de la comunicación. Muy bien. Bien, entonces, sí, mijito. Buenos días, Diga. disculpe, Buenos días. hay 2 compañeros que están en sala de espera, me están escribiendo. Ya, sí, están con los Miguel 2 Ángel apellidos, Carrera, pero si dicen que tienen sí, los les dije 2, que ya le así voy me a ver. dijeron. Si tienen Y los 2 Ariana apellidos, Torres ya, Ariana Torres, si tienen los 2 y Miguel apellidos, se Ángel los va a dejar Carrera. ingresar. Miss, una pregunta, disculpe que la interrumpa. Sí, dígame. Usted dijo de los 3 precursores eran Lazarsfeld, 4 precursores, 4. 4 precursores, era Lazarsfeld, no le escuché la otra, ¿cuál era? Es Laswell, Lazarsfeld, las dos últimas que Lewin. dijiste la misma. Kurt Lewin. Kurt Lewin. Ajá. Bien. Bien. Ariana Torres, ella no tiene los 2 apellidos, por eso no puede pasar a la sala. Miguel Carrera tampoco tiene los 2 apellidos, por eso no puede pasar a la sala. Por ese motivo no los dejo pasar mientras no pongan sus 2 apellidos. Ok, esa ya les es la informo. norma, por favor. Esa es la norma y yo les mandé en el chat también, por favor. Muy bien, gracias, niños. Bien, vamos a seguir con la realidad social que ya ustedes conocen. Yo les decía, la realidad social es lo que nosotros estamos viviendo al momento, ¿no? El conjunto de actuaciones multiformes que nosotros estamos viviendo al momento y nos van a dar un comportamiento especial a cada uno. Pongo ejemplo, pues, la realidad social ahora de la gran pandemia, que nosotros mantenemos y esto hace que nosotros obtengamos ciertas normas de bioseguridad para poder encontrarnos en sociedad. Una de esas, a utilizar constantemente su mascarilla, que constantemente lavarse las manos, que es prohibido darse los abrazos, los besos, que nosotros como guayaquileños siempre tenemos esa costumbre de darnos ese abrazo fraternal, pero ahora con el distanciamiento social solamente nos tenemos que saludar con el codo o con la mano desde lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las normas que tenemos que regir. Esa es la realidad social. Esos factores endógenos y exógenos que van a influir dentro de nosotros, de las masas, para poder tener el enfoque sociológico que mantenemos nosotros dentro de una sociedad. Entonces, ese comportamiento que mantenemos nosotros, esa es la realidad social. Si yo les dijera, ponga un ejemplo de lo que actualmente tenemos dentro del problema sociocultural, psicológico y económico, dentro de lo que está pasando en nuestro planeta, ustedes me pusieran todos la epidemia del COVID. Es segurísimo, porque eso es lo más práctico y lo más característico dentro de ese enfoque sociológico, tanto local como global, ¿no? Disculpe, Sí. pero también está la corrupción,
que se orientaba mucho en este país. Dígame. Que Sí, también estaría también. la corrupción, entraría mucho Muy bien. en el ámbito Así económico. es, lógico. Así es, así es. Entonces, Ingrid, muy bien, te felicito. Sí, en realidad, tenemos nosotros que ver todos esos tipos de efectos que están ocasionando a nuestra sociedad, y eso sería una de también otro problema de tipo, puede ser político, social, económico, el problema de la corrupción, ¿no? Bien. Entonces, dentro de la realidad social, nosotros encontramos este, elementos que van a operar en una sociedad dentro de lo que nosotros estamos viendo, nuestro comportamiento. Los subsistemas básicos o formas fundamentales serían uno de ellos, son los grupos familiares o las instituciones de diferentes lugares, cómo se está influenciando dentro de esto, y nosotros vemos actualmente que ya no podemos ir presencialmente a las aulas, estamos haciendo una nueva sociedad educativa, que es la sociedad digital. Entonces esa sociedad digital pues tiene que adaptarse a ese medio porque así nos pide la sociedad, así nos pide en realidad la forma como poder seguir viviendo y podernos educar. Eso sería uno de los elementos de los sistemas básicos. Tenemos las motivaciones de la actitud social, nosotros cómo vamos a actuar con esto en el momento de que nos dicen que no podemos ir a las aulas virtuales, a las aulas, perdón, físicas, sino que tenemos que estar en aula virtual. Entonces, esa es la decisión de voluntad. El que quiere seguir estudiando va a adquirir esta motivación y también esta forma de referencial para poder seguir estudiando. De caso contrario, pues no va a poder seguir, ¿no? Control social también. Ustedes saben que siempre nosotros, para poder mantenernos tranquilos, contentos, felices, siempre necesitamos una motivación de felicidad cuando te premian o una motivación de infelicidad cuando te castigan, porque así es el ambiente, ¿verdad? Tú haces obras buenas, te van a premiar, si haces obras malas, pues te van a castigar. Eso es propio de nuestra sociedad. Y los sistemas de comunicación también, gracias a la grandes empresas que motivan esta forma de sabernos comunicar por estos medios conocidos como sistemas de comunicación, que son los que nosotros nos llevan al más allá para poder conocer y poder llegar en realidad hacia algún cambio social que nos pueden producir a nosotros. Y los cambios sociales, pues, que nos van a producir siempre son los factores externos y los factores internos. Los factores externos, todo lo que nos puede suceder fuera de lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, una catástrofe, un sismo, esos son impulsos exógenos que también nos van a producir un contacto cultural impactante y que van a afectar nuestra forma de tipo psicológica, ¿verdad? Entonces, y los factores internos, pues ahí se van a condicionar, que son todos los estímulos internos que nosotros vamos a sentir cuando tenemos un cambio de eso. Por ejemplo, en el proceso de las próximas elecciones, todos nosotros vamos a tener un cambio social. Vamos a ver por quién vamos a elegir como nuestro candidato exclusivo y vamos a tener una obligación de ir a sufragar. Estos son los factores internos donde usted tiene un estímulo. Usted tiene que, así no quiera, tiene que ir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre encadenados dentro de ese cambio social. Y hay normas y leyes que tenemos que cumplir dentro de un territorio cuando vivimos en un estado. Bien, ahí tenemos también los cambios intencionados, los cambios planificados desde arriba. Se dice cuando existen leyes que nosotros tenemos que cumplir las leyes, no salir a las calles sin mascarilla, por ejemplo, si no te van a cobrar una multa, ¿verdad? Y los cambios desde abajo es mediante las organizaciones, como se van implicando de acuerdo a un cambio social, de acuerdo a las funciones de cada necesidad. Los cambios naturales, pues, ya saben que no están ni planificados, no están provocados. Hace un mes atrás hubo una erupción de un volcán y comenzó a mantenerse toda la ciudad con ceniza, y eso fue un cambio que a nosotros también nos produjo problemas gripales. Otros tuvieron problemas catarrales, que eso tiene que ver muchísimo con el clima y con este efecto catastrófico
atmosférico y también puede decir de nuestro propio terreno, que no, nadie lo ha programado, sino que esto pues se suscitó de un momento a otro y tuvimos que adaptarnos a eso, a limpiar nuestras veredas que estaban llenas de ceniza y a tomar todas las precauciones del caso. Entonces, esa es nuestra realidad social. Esa realidad social donde va a tener muchos cambios, como cambios dentro de lo que nosotros observamos, que existen muchos factores como esto, que por ejemplo la concentración demográfica, que va a originar ese origen de una realidad social. Esta realidad social, pues, vemos que en las ciudades, al menos nosotros, aquí en nuestro Guayaquil, tenemos mucha emigración y mucha inmigración. Entonces, esto hace que haya un cambio social dentro de todas las sociedades. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzaron a venir los pasajeros del extranjero y eran infectados por el problema del COVID y eran aislados en la misma ciudad de Guayaquil? Es por eso que nuestra ciudad pues se llenó de una invasión de contaminación donde hubieron lamentablemente muchas personas que tuvieron que perder su vida por este problema de la infectación que nosotros no estábamos preparados para ese mes. El aumento también de las clases sociales, ustedes ven que ahora pues ya no tenemos la pobreza, en realidad no se encuentra declarada la pobreza, ya nosotros tenemos personas de clase, se puede decir ya no baja, sino clase media, todos pertenecemos a una clase media, porque mantenemos nosotros un celular, por ejemplo, tenemos un artefacto como un plasma, ya no podemos decir que hay pobreza así en realidad. Pobreza psicológica de pronto, pero si nosotros mejoramos nuestra forma de convivir, yo creo que vamos a saber soportar todo lo que se nos viene. La nueva modernización también de los transportes, ustedes ven cómo nosotros mantenemos esta forma de transportarnos ahora. Antes teníamos unos colectivos pequeños, después vinieron los buses grandes y ahora tenemos también las metros que nos están llevando a un alcance de los países internacionales, en realidad, y europeos, que mantienen esa misma forma y estructura de mantener a la gente, llevarlos de un lugar a otro en un transporte bastante amplio, donde puedes ir tal vez incómodo o actualmente con tu comodidad. Este aumento progresivo de las TIC y su aplicación en todos los ámbitos ha dificultado para adaptarse a ellas. Por supuesto, ustedes cuando iban a comenzar las clases, con este proceso nuevo de adaptación, tuvieron bastante problemas al ingreso, tuvieron bastante problemas al conectarse y tienen todavía bastante problemas al poder realizar una tarea porque nos mantiene toda este ámbito dentro de la tecnología. La pueden conocer de lejitos, pero ahora tenemos que ya familiarizarnos a esto, ya es una necesidad, ya no es un lujo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros vemos o mantenemos dentro de un medio ambiente, estamos con la creación de qué, del bienestar de nosotros, que nosotros nos sintamos bien, que nos sintamos seguros, que estamos dentro de un país que está en proceso de desarrollo, pero que va avanzando la ciencia tanto que nosotros ya estamos poniéndonos a la par con otros países de Sudamérica que de pronto estuvieron con un avance de la tecnología antes que nosotros. El aumento también de los servicios de la obra de mano para desarrollar el estado de bienestar de los individuos también. Ustedes ven que ya ahora un ser humano tiene cualquier forma de trabajar, ese emprendimiento que lo están poniendo nuestros hermanos venezolanos en las calles, en vender productos que con esto le va a llenar la forma de bienestar, pues eso también nosotros lo estamos adaptando aquí y estamos adoptándolo, ese emprendimiento que es muy importantísimo. El aumento de tiempo libre y desarrollo de la sociedad también, nosotros necesitamos tener un momento de ocio para poder mantener nuestro estilo de vida mejor, porque no solamente es trabajo, estudio, sino también tenemos que tener descanso. La incorporación de la mujer en el mundo laboral, el paso del modelo de la familia, en realidad de la extensa de la familia nuclear. Ahora ya las personas que se casan ya no tienen
5, 6, 8 hijos, sino que tienen que hacer planificación y con esto ha descendido la natalidad y por ende pues también la mortalidad también da esperanza a la vida porque ya se busca un centro médico para poder ser atendidos dentro de este proceso. Bien, chicos. Esta es la parte principal que quería darles para que ustedes tengan un recordatorio de la primera unidad por si acaso se me hayan olvidado. La segunda unidad ya está más fresca para ustedes. Y vamos a darle paso a los compañeros porque necesitamos después a las 10 en punto entrar ya al examen. Bien, vamos a entrar. Miss, Sí, dígame. sí puede revisar la sala de espera porque hay algunos compañeros que dicen que están en sala de espera y ya han corregido lo de los apellidos. Lo han corregido. Ya han corregido. No han corregido, le digo yo. No han corregido. Salen con un solo apellido. Ay, ay, ay. No han corregido. Estoy revisando, yo no crea. Estoy revisando, pero no han corregido. Están con un solo apellido. A ver, entonces vamos con el grupo número 6. Ordóñez, Orozco, Palacios, Peñafiel y Plaza. ¿Están todos? Orozco. Sí, licenciada. Orozco, Ordóñez. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Palacios, Ginger. Palacios, Ginger. Peñafiel, Michelle. Presente, Miss. Plaza, Génesis. Presente, Miss. Y Palacios, Ginger. Yo les he venido indicando día a día, clase a clase. Les mando en el WhatsApp que ustedes, por favor, arreglen sus dos apellidos para poderlos ingresar. Pero unos hacen caso y otros no. Entonces, por favor, si se me ponen los dos apellidos, yo los dejo pasar a la sala. Porque tienen que disciplinarse. Tenemos que nosotros seguir normas. Bien, vamos a comenzar con Génesis. Génesis. Ya. Buenos días, compañero y licenciada presente. Voy a hablarles acerca de la biografía de George Gertner. George Gertner. Su fecha de nacimiento fue el 8 de agosto de 1919 en Budapest, Hungría, y falleció el 24 de diciembre del 2005 en Filadelfia. Él desarrolló la teoría del cultivo y estuvo muy interesado acerca de los efectos de la televisión en la sociedad. Nació en Budapest, se mudó a Estados Unidos y realizó estudios en periodismo en la Universidad de Berkeley. Trabajó también en el área de estudios, el área de servicios estratégicos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, de la cual tras su remate, es decir, la acción de acabar completamente una cosa, él volvería a los Estados Unidos. Continuó trabajando siendo profesor de telecomunicación. Ya, a continuación voy a hablar sobre la presentación del modelo. El objetivo del modelo Peñafiel, un ratito. Génesis, dale tiempo a Peñafiel. Ay, gracias. Peñafiel. Este modelo de aquí pretende expresar la dinámica de todas las formas de comunicación interpersonal, como también grupal y masiva, en referencia a los elementos del productor de la información y el receptor de la misma. Que realiza una transacción de esta forma, Giner establece la comunicación como una negociación o un intercambio, presentando especialmente la tensión entre la fuente y el emisor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, para este modelo de ahí, los procesos de comunicación consisten fundamentalmente en lo que, por ejemplo, en lo que se percibe. Alguien percibe algo A y reacciona a una situación o hecho a través de unos medios con el fin de hacer disponibles unos materiales con una cierta forma y a un contexto transmitiendo un contenido con cierta secuencia. La siguiente diapositiva. A ver, vamos con Ginger Palacio, ¿se encuentra? ¿No está Ginger? Aquí estoy. Ya, sí, aquí estoy por presente. Favor. Vamos Ginger. Continúe. Ya, en el año, listo. Introducción al modelo. En el año 1956 se diseñó este modelo, la cual pretendía expresar una dinámica de todas las formas de comunicación, ya sean esta interpersonal, grupal, masiva, entre otras, sobre la base de dos elementos. Aquí funcionaba lo que era el productor de la información y el receptor de la misma, la cual realizan una transacción en la que intervienen percepción, producción y no percepción. Bien, dentro de lo que es la teoría del cultivo, Gertner diferenció entre los medios derivados de la imprenta,
como lo que eran los periódicos y los eléctricos, ya que la televisión afecta a la sociedad y la representación social del mundo que cada individuo realiza, tanto en la ficción como en los sucesos reales. Ambos se enfocan en lo que es la representación. Así, la exposición a la violencia continuada crea una imagen de un mundo hostil, por lo que se busca amparo en el gobierno. Y por otro lado, cuanto más se está expuesto a la televisión, el mundo se parece más a la tergiversación. Continúe, Orozco. Ya, ahora sí. Ya, Miss. Este es el modelo general de Gerner. Este modelo toma el acto de la comunicación como una recolección e interpretación de hechos de comunicarlos. Por ejemplo, puede ser por una computadora o un dispositivo que pueden hacer este proceso, por cámara, por televisión, por imágenes que nosotros veamos. Este modelo de aquí, el acontecimiento es lo que va a hacer como que la imagen y la información para ser transmitido a otra persona, y esa persona va a generar imágenes en su imaginación para poder seguir formando la información de esta manera. Siguiente dispositivo, por favor. Ya, la percepción es la misma de construirla desde los enfoques complementarios, transaccional y físico. Ya, esta es dicha... Psicofísico. Sí, psicofísico, perdón, Miss. Dicha percepción depende al mismo tiempo del sujeto perceptor y de las características del contexto en la cual sucede el acontecimiento. La percepción se explica como la función de las suposiciones. La percepción es como que es lo que uno percibe, o sea, lo que ve. Llames. Las suposiciones, puntos de vista y experiencias previa del perceptor es lo que va a dar la información. De este es el componente transicional del modelo. La otra, Miss. Ordóñez. Nicole. Ya, Miss. Los aspectos críticos. Como se podía demostrar, el carácter dinámico multifacético del modelo lo hace útil en diversas situaciones. No obstante, carece de un aspecto importante de la comunicación que no aparece ni en el modo básico ni en sus variaciones: el ruido. Este factor es de mayor importancia en el proceso de comunicación, ya que es uno de los responsables de los problemas de comunicación. De igual manera, el modelo no incluye el concepto de la realimentación, igualmente importante para que M tenga una producción de EA más eficaz en el sentido de hacer disponibles ciertos materiales y así lograr el efecto o consecuencia deseada. Otro detalle es la forma insuficiente en que plantea la percepción. Pese a que el modelo tome en cuenta diferentes formas de percepción, se orienta más el proceso de transmisión de los mensajes que en sus significados. Siguiente, Miss. El método. El análisis empieza con un estudio del sistema que se presenta en la televisión a través de los patrones más recurrentes, estables y dominantes de su contenido. Estas presentan en la mayor parte de programas a través de imágenes consistentes y valores que se vuelven obligatorios para el consumidor regular. Son mensajes de la televisión que se presentan como un sistema completo más que en programas específicos, géneros u horarios. El primer análisis se logra realizando un estudio del sistema de mensajes, resaltando dimensiones de contenido en el mundo simbólico. ¿Qué es importante? ¿Qué es correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? ¿Qué se relaciona con qué y cómo? En el segundo paso para el análisis del cultivo es una valoración del tiempo en que una persona ve la televisión en un día estándar. Se clasifica en 3 tipos de espectador: light, de 0 a 1 hora al día; medium, de 2 a 3 horas al día; y heavy, más de 3 horas diarias. Okay. Culmina ahí, mijita. El método más usado frecuentemente es la encuesta. Por medio de ella se formula una pregunta en relación con alguna percepción
que se cree en la televisión cultiva y en algunos casos se compara con la respuesta real. Gardner, por ello, describió el cultivo como un proceso continuo, dinámico de interacción entre mensajes y contextos. En muchos casos, los que ven más televisión pueden ser más propensos a dar las respuestas de la televisión, pero los patrones son más complejos. Ya, ¿a qué le llamamos nosotros las cultivo? Ventajas. ¿A qué le llamas cultivo? ¿Qué es un cultivo para ti? Porque él habla del cultivo para el proceso continuo. Que nosotros tenemos primero que tener una base. Ese es el cultivo, ¿no? La base. Si vas a mandar una información a un medio de comunicación, tienes que tener una base de qué vas a hablar para poder así conceptualizar el mensaje y llegar al contexto, porque está hablando ya en realidad la comunicación en la televisión en especial, ¿verdad? Porque Ajá, tienes ya que estamos llevar hablando imágenes. del espectador. Ajá. Sí, así. Bien. Ventajas. Yo mismo. Sí, porque ya no tenemos más. Ah, ya. Las ventajas. Es mecanicista e informacional. Añadido a dos dimensiones, perspectivas y medios, y la dimensión del control. Tiene en cuenta la realidad de un hecho. Las críticas al modelo. Sistema de comunicación. ¿El sistema de comunicación es cerrado o es abierto? Es abierto, mismo. Muy bien. ¿Por qué? Y por tanto los procesos comunicativos son variables y hasta cierto punto impredecibles. Ya, muy bien, gracias. Ya. Gracias. Vamos con el grupo 7. ¿Está Rea? ¿Rea Ingrid? ¿Rea Ingrid? Presente. Ruiz Geraldine. Ruiz Geraldine. Presente. Sevilla Priscila. Presente. Solórzano Peñafiel. Presente, Miss. Solórzano Quevedo. Presente, Miss. Ya, ok. Vamos a comenzar con Solórzano Quevedo. Estamos con el modelo AEBX Newcom. Está Miguel Carrera y Ariana Torres, que no tienen los apellidos. Bien. Comencemos con Noemí. Comienza Noemí. Vamos, que nos coge el tiempo. Ya listo, Miss, comenzamos. Nosotros vamos a hablar sobre Theodore Newcomb, que es psicólogo social norteamericano. Nació en Rock Creek, en Ohio, el 24 de julio de 1903. Este fundó y presidió el programa del doctorado de Michigan en psicología social. Se lo conoce también por lo que se puede considerar como uno de los precursores en el establecimiento de la psicología social, y también se interesó en la dinámica del proceso educativo y convirtió en base de investigación. Siguiente diapositiva, Miss, por favor. Ya. ¿En qué contexto se centra en este modelo? En el momento que decimos en qué contexto se centra este modelo, es que los modelos sociológicos de la comunicación, los psicólogos sociales fueron los primeros en el campo de la investigación social en apreciar la fecundidad. ¿A qué nos referimos con la fecundidad? A dónde se centraba los debates y las reformulaciones cibernéticas en desarrollar modelos de análisis con ellos. Bien, Solórzano Peñafiel. Continúe. A ver, ¿qué consiste el modelo de Newcomb? Este modelo, el modelo ABX de Newcomb de 1953, fue establecido basándose en los trabajos de Eider y McLean y Wickham. Y aquí plantea la relación de dos personas y su actitud frente a un objeto extremo. Aquí también aquí se estima o menosprecia. Lo cambió, mi. Ya, ahí. O menosprecio mutuo de dichas personas con respecto al objeto X. Para él, este proceso de comunicación es subjetivo, ya que afirma la teoría de percepción
selectivo y establece que es selectivo porque el hombre aquí elige lo que va a tomar o percibir y su respuesta ante eso. Heider investigó, Newcomb aplicó la investigación de Heider, que es acerca de procesos cognitivos internos de los participantes en una conversación entre A y B. En sus trabajos planteó que la base afectiva, ya sea un aprecio o un rechazo de una relación conversacional, tiende a articularse sobre el objeto de referencia, que en este caso es X. De modo que cuando se establece ese equilibrio entre A, B y X, se establece una relación resistente al cambio, mientras que en el caso de desequilibrio se manifestarán un intento de establecimiento de equilibrio cognitivo. ¿Con qué? Convivo es diferente a cognoscitivo. Estamos hablando de un intento de restablecimiento de equilibrio cognitivo. Cognoscitivo. Ay, cognoscitivo, sí, me dije. ¿Sigo, Miss? Sí. Ok. En este modelo resultaría un triángulo cuyas vértices simbolizan individuos, que es A y B, al objetivo X, que se encuentra en su entorno común. Ahí está, ahí Asimismo, nomás. existe Ahí está, ahí orientación mutua nomás. de un Sevilla. individuo hacia el otro. Y se A ver, observa una orientación de Araceli. ambas. Araceli, déjame que continúe Sevilla. Sí. Bueno, Miss. Sí, continúa, mijita, es donde se quedó. Este modelo resulta como un triángulo, con sus vértices A, B y X, siendo A y B los dos sujetos participantes y X es el objeto externo. Para que haya comunicación, Newcomb dice que A y B tienen que estar interesados, o al menos uno de ellos interesados, en el objeto externo que sería X. Y para eso hay dos premisas, que puede haber menosprecio entre los dos sujetos, pero un aprecio hacia X, o que puede haber un aprecio entre las dos personas, pero un menosprecio hacia el objeto externo que sería X. Muy bien. A ver, Geraldine. Geraldine. Sí, Miss. Bien. Newcomb postula o agrega en 1959 que solamente se llevará a cabo esta activación de la comunicación cuando se presenta en tres casos. Uno, cuando existe una atracción intensa entre las dos personas. Es decir, cuando exista una relación de amistad o inclusive también cuando exista una relación entre dos personas que no se llevan muy bien. Eso también consta como una atracción intensa. Dos, cuando el objeto resulte significativo, aunque solamente lo sea para una de ellas. Es decir, por ejemplo, si hay un sujeto entre A y B, A se llama Juan y B se llama David, y el factor X en este caso sería que su superhéroe favorito es Superman, por el cual A tiene más interés acerca de ese tema. O sea, que no importa, aunque solamente sea de mayor interés para una sola persona. Ya, y el tercer caso, cuando el objeto sea importante para las dos personas. Es decir, que por ejemplo, si B también responde afectivamente hacia ese tema, diciendo que Superman también es su superhéroe favorito. Bien, Ingrid, concluya rapidito. Ingrid. Bueno, sí, lo que pasa es que tengo problemas con internet. Ya, la definición de que hacía Newcomb en base a BX era, por ejemplo, una situación para que se pueda explicar más. Tenemos la delincuencia, entonces A, digamos que sea yo, y B sea una compañera mía, en este caso, digamos, Geraldine. Entonces, la situación es que, digamos, yo vivo en un lugar donde la delincuencia es menos, pero Geraldine vive en un lado donde la delincuencia es más. Entonces, como que ahí va a haber un cierto de parámetros, digamos que ella va a estar de acuerdo y yo no, en esa situación que es la delincuencia. Excelente, muy bien, Ingrid. Vamos a entrar con el grupo 8 rapidito, tenemos solo 5 minutos. Con Torres, Ariana, ¿sí se encuentra? Torres, Ariana, está en sala de espera. Ella está entrando otra vez, porque ya nos mandó incluso fotos de que ella tiene videos. Pero creo que ella no, o sea, no le sale actualizado.
Ya que ingrese rapidito. Ok, listo. Triviño María, Valencia, Villavicencio, Vergara, Presente. Presente. Vergara, Mesvi, Presente. Villavicencio, Valencia Mónica, Presente. Triviño María, Torres Ariana, me imagino que ya entró. Presente, Miss. Yo ya tenía los dos nombres, los apellidos, pero no entiendo por qué a usted no le salía. Disculpe. No salía. Triviño María, ya. Comience Torres. Rapidito. 1 minuto para cada uno. Comience. Ya, ok, Miss. Buenas con todos. Yo les voy a hablar sobre el modelo circular de Norbert Wiener. Norbert Wiener nació en Columbia, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1984. Fue un matemático estadounidense conocido como el fundador de la cibernética. Ciencia de la dirección, comunicación y tratamiento de la información. Fue una de las bases teóricas para la creación de los ordenadores. Para Wiener, la creación fue basada en el modelo de la aguja hipodérmica, lo cual le dio un giro al componente de regreso. Eso quiere decir que dio... Continúe, Triviño. Ya. Continúe rapidito, vamos. Ya. Acuñó el término en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales. A ver, un ratito. Vámonos directamente al modelo, porque eso es lo que tienen ustedes en el examen. Modelo. ¿Por qué le llaman circular? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le llaman circular? El modelo circular de Wiener se da porque se da un proceso de feedback. Va de emisor a receptor y de receptor a emisor. Ya, para su creación, Wiener se basó en el modelo de la aguja hipodérmica y le dio un giro al añadirle un componente de regreso. Es decir, ver a la comunicación como un proceso bidireccional. Para ser exitoso, se requiere que... Valencia, continúe, Valencia. Tienes problemas con el audio. Valencia, continúe. Los participantes dentro de este modelo son fundamentales. El mensaje, la escucha y la devolución. En este modelo, el emisor requiere una retroalimentación del mensaje que es enviado. Y es necesario para poder entablar relaciones. Excelente. Vergara. Lester. Ok, sí. Ya, Wiener también plantea los conceptos de comunicación, información y mensaje, donde la comunicación es concebida por un comportamiento de información en perpetua relación con su ambiente. La información es el contenido del objeto de intercambio y el mensaje es una secuencia discreta o continua de los eventos naturales. El feedback, por su parte, es un mecanismo por el cual es una cierta proposición de salida, o sea, el mensaje debe darse tanto del emisor al receptor, como lo explicó mi compañera, y si no existiera una respuesta inmediata del receptor, no se pudiera dar el feedback. Excelente. También se lo conoce como retroalimentación. Villavicencio, ahí nomás. Villavicencio. Ya, existe también el feedback positivo, negativo y constructivo. Ajá, el positivo existe la tendencia de destruir el equilibrio y es industria al cambio. Cuando suele ser en exceso, puede malinterpretarse como una adulación. ¿Qué es una adulación? Es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo cual se cree que puede halagar a otro con un propósito de ganar su voluntad. Existe el feedback adulador, que es en motivar y felicitar de forma constante al individuo en todo lo que se hace adecuada e inadecuadamente. En el feedback negativo es el que mantiene el equilibrio, es la que tiene la constancia, la mantención de la estabilidad, para reducir la variación y mantener un control. El feedback constructivo
es a que trata de enseñar diferencias existentes entre el comportamiento deseado y el no deseado, entre el bueno y lo malo. Esta es una herramienta de trabajo que se emplea adecuadamente, reduciendo el comportamiento erróneo y desviado, se incrementa en el comportamiento deseado. Este apartado se describe en diferentes características, sea este constructivo. Ya. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, chicos. Vamos a entrar al examen. Voy a abrir la plataforma. Quiero que estén con las cámaras encendidas. Priscila, por favor. Las cámaras encendidas y deben de mantenerse también con los micrófonos abiertos. Por favor. Los micrófonos abiertos, las cámaras encendidas. Yo voy a manipular grupo por grupo para ver si todos tienen las cámaras encendidas, chicos. Están todo lo que hemos dado en el semestre, en el primer parcial, están todas las preguntas de lo que yo les mandé a estudiar sobre las diapositivas y los modelos de comunicación de manera sociológica. Espero que todo les vaya bien, les deseo éxito y por favor concéntrese a su herramienta. Ok, en este momento se abre la herramienta y pueden ustedes ya comenzar con su examen. Todos son de comprobación, opciones múltiples de comprobación. En la sección comprobación está ahí el examen, ahí dice primer parcial, sección comprobación. El examen del primer parcial, ahí ya está abierto, ahí tienen un tiempo. Y otra cosa, que son de acuerdo, si usted contestó la primera puede ir a la segunda, pero no es libre. No es libre. La primera pregunta, contesta, de ahí se le va a la segunda, de ahí va a la tercera, no puede regresar a la primera. Eso que quede muy claro, por favor. O sea, léanlo, tienen una hora. ¿Y dónde ustedes. veo el examen? Sección comprobación. Ahí dice examen. En la unidad 2, abajo dice sección comprobación. Ahí dice examen del primer parcial. Está abierta ya la herramienta. Prendan todos los micrófonos, por favor. Enciendan los micrófonos. Enciendan los micrófonos, Aldo. Encienda el micrófono, Angélica. Orozco. Encienda el micrófono, Damaris. Estoy perdida, todavía no encuentro el examen. Abajo donde está segundo parcial, donde termina, ahí sección comprobación. Ahí está examen del primer parcial, y está engrandecito. Abajo, bien abajo. Damaris, encienda micrófono. Nicole, encienda micrófono. Las cámaras, esas cámaras están apagadas. Geraldine Elizabeth, encienda su cámara, por favor. Geraldine. Encienda su cámara, Geraldine. Damaris León, encienda su micrófono. Geraldine Elizabeth, encienda su cámara. Geraldine. Obando Cruz, encienda su micrófono. Geraldine Elizabeth. Obando Cruz, encienda su micrófono. Encienda, Geraldine, encienda también, encienda su cámara. Geraldine Ruiz. Geraldine Ruiz, encienda su cámara. Ruiz Murillo. Ruiz Murillo, encienda su cámara. Al parecer creo que tiene problemas, dificultad con el internet. Ya ahí ya encendió, ya encendió. Estoy en examen. Y todos miran. Estoy en examen. No puedo abrir.
Todos también, desde que Douglas, en quería silencio, por favor. Ariana, la encienda su producción y micrófono. circulación de los fluidos. Ariana, encienda su micrófono. Desde la comunicación modelo sociosemiológico. Sigan con la vista, chicos, por favor. Hagan Por favor. silencio. Sí, se pueden callar. Verá, hagan una cosa. Dejen ustedes los audífonos prendidos y se los sacan así. Ya no escuchan bulla. Ahí ya no escuchan bulla. Saquen. Saquen. Tranquilos. Ahí pueden trabajar tranquilos. Teorías sociológicas en parte de la producción no influye en cambio de sentido. Oh, callen ese perro, pues. Mami, estoy en examen, está el micrófono prendido. Oye, así es que abro, ¿no? Pantalla gigante. ¿Dónde veo? Ya está. Una taza de aceite. Prenda, póngase. Ponga hot. Geraldine, ponga su foto, no ponga su foto, póngase usted mismo. Ah, es que parece que está una foto, está tan tranquilita que ni siquiera pestañea. No sé. Voy a llorar. Me come tres veces. Una a las 3. Otra a las 5. Y otra a las 6. Paso. Y de ahí, eso de las 9 de la noche, ese vaso de... La actividad de aceite generada por un... Que me tome agua.
moviendo y la mire que se está moviendo ese examen. Ñaño. Eso es lo mismo. Kevin.